Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido desde la mañana del 23 de octubre de 1844 hasta el 21 de mayo de 1863. El camino que el movimiento adventista tomó hasta su oficial organización. Este es el episodio 6. En el episodio anterior vivimos la euforia del gran chasco, el clima, la cima, mejor dicho, el séptimo sentido, el punto más álgido, la altura más grande que pudimos haber alcanzado en esta memoria histórica, en este recorrido histórico que estamos haciendo aquí. Y es que precisamente después de ese movimiento, después de ese momento vivido, de todo lo que ocurrió, de lo que vimos, vamos a ver lo que va a ocurrir después y cómo ese remanente, porque aquí va a haber un zarandeo bien grandísimo después del gran chasco. Esos miles y miles de mileristas ahora van a quedar reducidos a un grupo bastante pequeño. Los últimos meses habían sido de una impresionante preparación. Antes del 22 de octubre de 1844, eso fue la locura. Acuérdense que después del último congreso que fue en agosto, unos casi 3 meses antes, agosto, septiembre, octubre, la preparación fue, mejor dicho, indescriptible. Aquí no hemos dado para describir y para poder detallar cómo fue esa preparación, pero eso sí, así como de grande fue la preparación, también así de grande fue la expectativa. Por eso es que se le llama gran chasco, porque eso fue una cosa impresionante, la manera que ellos esperaban la consumación de sus esperanzas. Recuerden que cuando pasa el 22 de octubre y nada ocurre, nada pasa, se chasquean. El librito que se habían comido, que eran las profecías de Daniel, les amargó el vientre. Esa fue la cosa más amarga, la cosa más terrible. Resulta que al amanecer, en la mañana del 23 de octubre, todo en medio de esta gente era desolación. Abundó un desconcierto. Esta gente quedó con deudas, en la bancarrota, quedaron vaciados, le debían el alma a todo el mundo. Además se generaron enemistades, pleitos, fueron sometidos al escarnio público, al señalamiento social. Ustedes no sabían que cuando esta gente se reunió en sus puntos de encuentro para esperar el tan anunciado y esperado fin del mundo, una gran cantidad de miles de enemigos y burladores de la corriente de Miller y de todos los milleristas también se congregaron alrededor de ellos simplemente para ver cómo se chasqueaban. Esto fue lleno de mofas, de algarabía, el bullying que a esta gente se le hizo después que nada ocurrió después del 22 de octubre. O sea, el panorama el 23 de octubre en la mañana era una cosa de locos. Pues en cierta ciudad, un grupo de 70 fieles que se habían congregado en una casa a esperar a Cristo, se habían reunido en la casa quinta de Hiram Edson, o de Hiram Edson, como usted le quiera llamar. Eso ocurrió en Port Gibson, en Nueva York. Bueno, ahí se congregó un grupo, otros grupos, quienes luego de la medianoche lloraron amargamente hasta que el sol apareció y nada ocurrió. Al amanecer, muchos de estos quedaron demasiado trastornados y desequilibrados. Bueno, y así trastornados y desequilibrados se marcharon. Y entre unos pocos permanecieron, o sea, un pocos se fueron de ahí a llorar allá a otro lugar. Pero entre los pocos que se quedaron, se quedó precisamente él, Hiram. Ahora, él los animó a que se quedaran para orar y para pedir dirección divina.
Cuando aceptaron esta solicitud de Hiram, ellos se dirigieron al galpón del maizal donde estaban y al levantarse de orar, sintieron una fuerte convicción de que Dios les mostraría qué camino seguir. Ese fue el sentir cuando ellos se pararon de esa oración. Luego del desayuno, acordaron entonces ir a visitar a sus hermanos en las otras casas donde se habían reunido los otros grupos. Bueno, al salir atravesaron un maizal aún sin cosechar. Acuérdense que ellos meses antes habían dejado los trabajos tirados. Ellos se desentendieron de toda su vida aquí en la tierra. Entonces, como muchos trabajaban, como el caso de Hiram, y muchos de ellos trabajaban en los maizales cosechando maíz, ellos dejaron esos maizales ahí al olvido. Por eso es que los maizales crecieron terriblemente. Bueno, cuando ellos atraviesan el maizal que estaba sin cosechar, todos iban muy pensativos con muchas emociones que los embargaban. Y en medio de esto, Edson experimenta una extraña sensación en su cuerpo y siente cómo su mirada es arrebatada hacia el cielo. Y observa cómo el cielo se le abre de par en par y distingue en él 3 plataformas sobre las cuales ve el santuario abierto y a Cristo levantarse de sus rodillas del lugar santo. Lo ve vestirse de sumo sacerdote y además de eso ingresar al lugar santísimo para empezar a oficiar como sumo sacerdote. Ahora, sus amigos que no se habían detenido al notar la ausencia de Hiram lo empezaron a llamar incansablemente hasta que este contestó. Se reencontró con ellos y les contó. Yo de esto tengo un podcast especial, un episodio especial. Lo puedes mirar en la lista de reproducción de nuestro catálogo de series, de episodios especiales. Ahora, este pequeño grupo que ahora quedaba, noten, grupo pequeño, este pequeño grupo que se encontraba ahí, que se encontraba en el mayor de sus desconciertos, no tenían la más mínima propiedad, pero sí tenían miles de interrogantes en su cabeza y miles de deudas. Ahora, para ellos todo había concordado. Los cómputos, las señales de los tiempos marcadas por las profecías fueron concluyendo además que era el preciso momento para estar unidos y no separarse. Mira, ese fue el sentir que tuvo ese grupito de Hiram Edson y muchos otros también lo tuvieron. Antes, por el contrario, cayeron en cuenta que era cuando debían velar y orar más que antes del 22 de octubre. A partir de ese momento, la profecía de Daniel 8:14 se analizó con un rigor jamás antes visto. Se dividieron por grupos de estudio y punto por punto y detalle a detalle se fue analizando absolutamente todo. En medio de todos esos días y días enteros duraban escudriñando la Biblia. Bueno, en esos días largos y enteros, en esos estudios de oración que les daba a la medianoche que amanecían, y esto era con una pasión increíble, ¿no? A mí narrar todo esto, relatar todo esto, de verdad que me llena de emoción porque son experiencias grandiosas el haber participado en eso. Pero en medio de todos esos días enteros de escudriñamiento, el Espíritu Santo arrojó la luz y el punto discordante salió a flote. Ahora, acuérdense la visión de Hiram. Eso les ayudó mucho como un punto de referencia. El santuario del cual hablaba Daniel 8:14, que debía ser purificado al término de los 2300 años, no era la tierra. ¿Se fijan? A ese punto llegaron, pero esto no fue de un día para otro, esto les tomó mucho tiempo. El santuario del cual hablaba Daniel 8:14, que debía ser purificado al final de los 2300 años, era el santuario celestial. Sin lugar a dudas, Dios estaba guiando este remanente que quedó desde gigantesco movimiento que se fue deshaciendo y deshaciendo después del 22 de octubre, hasta que un torrente de luz se derramó con toda. Entonces tomé el librito abierto de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso está en Apocalipsis 10, versículos 10 y 11. Escucha bien, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En una de las tantas reuniones de oración que se seguían haciendo, tan solo 2 meses después, en diciembre, en el hogar de una señora de nombre Haynes, en Portland, Maine, estoy hablando de Michigan, Elena Harmon,
una de las hijas de Roberto Harmon, el padre de aquella familia metodista que se convirtió al mensaje de Miller cuando éste predicó en la calle Casco. ¿Se acuerdan que yo se lo mencioné aquí? Bueno, esa chica de apenas unos 17 años, que había sufrido la terrible desilusión de aquella fatídica noche del 22 de octubre porque esperaba con ansias a Jesús, va a ser tomada por el Espíritu Santo en aquella reunión de oración que sostenía junto con otras 4 damas, y es cuando va a tener una visión que le daría apertura a su ministerio como la profeta de los últimos tiempos.